Pablo Díaz. Mi nombre es Pablo Díaz y soy coordinador de este magnífico ciclo de historia. A nombre del equipo de Einheit für Venezuela e.V. y en cooperación con el Centro de Estudios Históricos Mario Briceño Iragorri, les quiero dar la bienvenida al ciclo Alemania y Venezuela, una historia de inmigración compartida. Este breve ciclo de conferencia abarca los diversos aspectos históricos, políticos, económicos y sociales de los migrantes alemanes en Venezuela. En esta oportunidad, dos profesores expertos en la materia dictarán breves conferencias sobre estos dos ejemplos de vida e influencia de los alemanes en Venezuela. El equipo de Einheit für Venezuela, Unidos por Venezuela, está integrado por venezolanos y amigos de Venezuela en Alemania. En la actualidad, el ámbito de acción de la asociación es diverso y se extiende por todo el país. Desde octubre de 2020 estamos registrados como una asociación sin fines de lucro en Alemania. Y justamente en octubre de este año se eligió una nueva junta directiva dispuesta a seguir apoyando a la comunidad. La información y la educación, tanto para los alemanes, para los venezolanos y latinoamericanos, la protección de los derechos humanos de los venezolanos y el apoyo al migrante que llega a Alemania seguirán siendo los objetivos más importantes de nuestra asociación. Por su parte, el Centro de Investigación Histórico Mario Briceño Iragorri, órgano adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, celebró el pasado 2021 sus 45 aniversario, siendo un espacio para el debate, la insistente búsqueda del conocimiento científico e histórico. El centro se fundó en diciembre de 1976, integrado en aquel entonces por profesores del área de historia del Departamento de Geografía e Historia. Entre sus objetivos fundacionales están el desarrollo de investigación histórica, la creación de un fondo documental y la divulgación del conocimiento histórico. Atendiendo al último de los propósitos, fue creado Tiempo y Espacio, publicación del Centro de Investigación Históricas Mario Briceño Iragorri, proyectada durante el primer semestre de 1983, que se mantiene hasta hoy. Siguiente, le doy la palabra al profesor y coordinador del Centro Mario Briceño Iragorri para que dé la bienvenida de parte del Centro de Investigaciones. Todos sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pablo. Y agradecido con cada uno de los presentes el día de hoy en este importante evento. Y también agradecido con la profesora Catalina Banco, que nos da el placer el día de hoy de poder escucharla y poder atender este tema sobre lo que significó la colonia Tovar desde un plano económico. Como bien lo señaló Pablo Díaz, el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri es un núcleo, una unidad de investigación del Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y bueno, desde 1976 se ha dedicado al trabajo, a la investigación histórica, a convertirse en un motor más de divulgación de la cultura y del conocimiento histórico en Venezuela. En los últimos años nos hemos dedicado principalmente a tres áreas específicas. La primera de ellas es la divulgación histórica, con eventos similares a estos, jornadas de investigación. Por otro lado, también tenemos como tercer pilar las publicaciones, los proyectos editoriales, de los cuales puedo mencionar algunos de los que ya han sido publicados: Refugiados y Migrantes Venezolanos, Realidades y Dramas de una Crisis, recientemente editado; Hoy Venezuela, Ensayos para Entender un País Complejo; Violencia de Género en Venezuela, Claves para un Debate Imprescindible. Estos dos últimos trabajos en alianza con la Universidad Metropolitana. De la ciudad hidalga a la ciudad criolla, un trabajo muy bien llevado por la profesora e historiadora Tarsila Briceño, y Memorias del siglo XX, Venezuela ante el mundo. Son las últimas publicaciones que se unen a un nutrido grupo de publicaciones que se han venido desarrollando en nuestro instituto, en nuestro centro de investigaciones desde 1976. Para nosotros es
un júbilo poder estar el día de hoy acá y bueno, a escucharnos a la profesora Catalina Banco y espero que lo disfruten y los esperamos para la semana que viene cuando tendremos la siguiente ponencia de esta jornada tan interesante y de este ciclo de ponencia. Muchas gracias, Pablo. Siempre a su orden, profesor. Ahora le damos la palabra a la profesora Lourdes Ortega para que le dé la bienvenida a la profesora Bianco con una pequeña biografía de ella. Lourdes, abre el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Pablo, buenas tardes, Venezuela. Buenas noches, Europa. Como ya saben, la ponencia de hoy está a cargo de la profesora Catalina Banco. Ella nos hablará sobre la evolución del comercio, los problemas afrontados por la agricultura, el papel desempeñado por el sector mercantil y las reformas de las leyes de crédito en Venezuela. Todo ello en el marco de la primera experiencia de colonización agrícola alemana en Venezuela, la colonia Tovar. Vamos a hablar un poco de la profesora Catalina Banco. La profesora es doctora en Historia, es profesora titular del doctorado en Economía, maestría en Historia de América Contemporánea y Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente la profesora es profesora de la Escuela de Economía y de los cursos de posgrado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. La profesora Banco es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Colabora con revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus obras publicadas se encuentran El Capital Comercial en La Guaira y Caracas, año 1821-1848. Otra de sus obras es Las luchas federalistas en Venezuela. Igualmente, Régimen medinista e intervencionismo económico. Otra de sus obras es La política, crédito e institutos financieros en Venezuela, 1830-1940. Igualmente publicó una obra sobre Manuel Antonio Matos y otra de sus obras son De trapiches a centrales azucareros, siglo XIX y XX. Además, la profesora Catalina Banco es individuo de número de la Academia Nacional de Historia, ocupando el sillón de letra V. Profesora Catalina, la palabra es para usted. Bien, muchas gracias por la presentación y además muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar algunos de los conocimientos que tenemos sobre esta temática tan importante, como es la colonia Tovar. Pero en primer término, además quiero agradecer al conjunto, no solamente a estos promotores de esta actividad, Einheim für Venezuela, que desempeña una labor para nosotros muy importante de apoyo a las instituciones académicas venezolanas, y naturalmente a Luis Fernando Castillo, que él y su equipo realizan un trabajo extraordinario en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto de Investigaciones y con una revista excelente como es Tiempo y Espacio, que nos tiene sorprendidos por la regularidad, por la calidad de los trabajos que allí se presentan. De modo que, aparte, aprovecho para felicitarlos a todos, a los que están promoviendo este tipo de actividades. Bueno, mi tema es Colonia Tovar. Colonia Tovar entendida como aquella primera iniciativa que se tomó para instalar aquí una colonia agrícola de extranjeros. Todos conocemos la colonia Tovar desde el punto de vista turístico, la hemos conocido, visitado, lo exótico, en fin, sus comidas,
todo eso ha sido para nosotros muy grato. El paisaje es muy bello y las construcciones de las casas son realmente hermosas. Pero detrás de todo eso hay 200 años de historia, o por lo menos 180. Casualmente estamos en el 2022 y ahora se estarían cumpliendo, si no me equivoco y los cálculos no me fallan, 180 años de cuando se comenzaron todas las gestiones para realizar ese viaje desde Alemania. Que incluso el viaje iba a hacerse en diciembre del año 42, 1842, pero debió postergarse por una serie de problemas y finalmente salieron un tiempo después, ya en el año 43. O sea que en realidad en el año 43 se van a celebrar 181 años de la instalación del establecimiento de este grupo de alemanes. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar de una manera más directa estos planteamientos. Ajá. Déjenme aumentar el tamaño para que sea. Ajá. No sé, no he podido aumentar el tamaño. No sé por qué razón, pero bueno, creo que se ve de todas maneras. Aquí, a ver, déjenme ver acá. Pero normalmente donde yo hago el tamaño, a menos que utilice la versión del PDF. No sé qué opinan ustedes. ¿Se ve bien de todas maneras? ¿Se puede observar bien? Profesora Catalina, creo que en la opción donde dice arriba vista, puede estar la opción donde dice presentar como presentación. Porque yo lo hago siempre en la barra que está abajo, pero vamos a ver con vista. Esta vez se la colocó justamente arriba, si la... No, vista no se activa. No, tiene que ser aquí abajo. Por lo menos es así como lo tengo. Y si no, momentico, vamos a hacerlo aquí con el Zoom para aumentarla un poco. Y si no, utilizo el PDF. Profesora, disculpe, creo que es el icono al lado, justo al lado del que le estaba dando. No el que parece un librito, sino el que parece una cuestión de presentación. Creo que es ahí. Sí. Tampoco. Exacto. ¿Dónde estaba? No, a la derecha. A la derecha. ¿Vista? Ese. Ahí. Ese. No aumenta, no, yo la conozco. Ah, bueno. No me aumenta, ese es el problema. Pero Ok. pudiera usar la otra versión, si ustedes quieren. Ya va, lo vamos a dejar de compartir y vamos a la otra para impedir los problemas realmente para que se pueda ver mejor. Aquí está la otra versión y esta ya está en tamaño gigante. Perfecto. Déjenme enlazar esto así para... Ajá. Bien, aquí tal vez esto sea demasiado grande, pero tienen ustedes una primera visión de la bella Colonia Tovar. Esta pintura de Ferdinand Bellerman, déjenme aquí arreglar esto, pero ya va. Vamos, acá hay un problema de orden técnico. Vamos a empezar por cerrar esta otra versión para que no nos esté perturbando. Y bueno, sigo con el mismo problema, porque no se puede ver completo aquí. Ya va, vamos a ver si con esto tampoco. Bien. Acá hay una pintura que es de Ferdinand Bellerman, que en realidad él ha hecho en el año 1844. Y si ustedes observan aquí, esta es una visión muy idealizada de Ferdinand Bellerman, visitante alemán
pintor, este es un óleo que él realizó, repito, en 1844, o sea, prácticamente después que se habían instalado, un poco idealizado, porque aquí en el fondo hay unas torres que no podrían haber sido construidas en aquel momento porque estaban recién llegando, e incluso las construcciones son, bueno, son construcciones precarias, pero tal vez eran algo más precarias que lo que aquí se observa. Esta es una especie de idealización que tenemos del personaje en ese sentido. Bueno, aquí estamos en la vieja versión que yo les decía antes que debí haber eliminado para que no se me superpongan. Ya va. Vamos a hacerlo así y creo que eso es. Ahora sí. Ahora he logrado que esto se pueda manejar mejor. Entonces, esta es la primera versión. Bien, vamos a los proyectos de inmigración. Vamos a ver cómo funciona el problema de la inmigración en la época. Tenemos antecedentes. No es el primer caso, no es el primer proyecto que se implementa en cuanto a inmigración. Hubo otro. La colonia Topo, que se instaló en 1825 con 250 colonos escoceses, que realmente fue un fracaso total. En esa época los británicos tenían una influencia mucho mayor en Venezuela, pero Venezuela en ese momento se encontraba en una situación realmente caótica porque era la época de los movimientos de desintegración, movimientos separatistas de la República de Colombia, y hubo una crisis económica mundial, de modo que estos pobres 250 colonos escoceses se vieron obligados a pasar hambre, no recibieron equipos, no recibieron herramientas y se situaron en un sitio que está muy cercano a El Junquito, está ubicado en las proximidades del Junquito, en una localidad que se llama Tacagua, y realmente le fue muy mal. Terminaron yéndose prácticamente antes del año, abandonaron el territorio y se terminó la historia de la colonia Topo de escoceses. Luego tenemos otra experiencia de inmigrantes, que no era una inmigración tan planificada, pero sí que planificaban algunos comerciantes y que los traían prácticamente en calidad de esclavizados. Es más, salía en la prensa muchas veces avisos diciendo que se había escapado un canario de una determinada hacienda y lo perseguían tal como si fuera un esclavo. Luego otra categoría que no es precisamente una categoría de inmigrantes, que son los comerciantes alemanes que llegan a los puertos desde 1821, a los principales puertos, pero llegan en otra condición, llegan en una condición realmente de tener recursos como para poder desenvolverse y para realizar acciones de intercambio, exportación, importación. Eso es otro tipo de relación de Alemania con Venezuela. Y por fin tenemos un tratado de amistad, comercio y navegación muy importante que se firma con las ciudades hanseáticas en 1837, con lo cual ya hay una relación diplomática formal. Es con la relación, por supuesto, con las ciudades hanseáticas que son Bremen, Lübeck y Hamburgo, pero de todas maneras eso ya le da una especie de plataforma de protección a quienes vienen a Venezuela a realizar actividades económicas. Pero como proyecto de inmigración como tal fue de la colonia Topo, que fracasó absolutamente. Ahora bien, cuando el general Páez está en la segunda presidencia, en 1840, se dicta una ley de inmigración y colonización que establece la necesidad de promover la llegada de inmigrantes del extranjero para que se dediquen a la agricultura, promuevan ese tipo de actividades productivas y se les otorgue en forma inmediata carta de naturalización, es decir, se les da una serie de ventajas. Se busca a un personaje que era muy conocido en la época,
Agustín Codazzi, un italiano que había participado con algunos servicios en las guerras de independencia. Más tarde actuará pues con Páez cuando el conflicto con Monagas, pero él había sido encomendado por Páez para escribir un resumen de geografía de Venezuela, una especie de atlas. Y ese atlas él decidió que lo iba a imprimir en París, en la imprenta Thierry. Y en esa imprenta conoce al litógrafo y agrimensor Alexander Benitz, alemán, de la zona de Baden, de Endingen. Y en conjunto deciden comenzar a trabajar en ese proyecto cuando a él se le encomienda por una carta dirigida por el Ministerio de Interior a Codazzi de que vea de dónde y cómo puede comenzar a traer algunos contingentes de inmigrantes alemanes. Este hecho es muy importante porque, repito, Codazzi es italiano, no conoce muy bien cómo es la situación de Alemania, pero tiene la compañía de Alejandro Benitz, que sí viene de esas tierras. Y por otro lado, ambos están trabajando en el Atlas. Este es un litógrafo, agrimensor, él está trabajando, todo esto es en París, ¿no? En París reciben la noticia y inmediatamente se dedican a ver cómo van a poder poner en práctica el proyecto. Se recibe un financiamiento gubernamental, esto es muy importante, entre 40 y 60.000 pesos, que habría que ver ya con una cuestión de cambio, de tipo de cambio, cómo funcionaba este asunto. Y comienzan entonces las gestiones directas. En una zona que se llama Kaiserstuhl, que está en lo que es el actual estado Baden-Württemberg. Esa zona está en el sudoeste de Alemania, es el estado que está más hacia el sudoeste, es fronterizo con Francia, tiene la frontera de ambos países, es el Rin, y bueno, y ahí hay una universidad en Baden, muy famosa, la más antigua de Alemania, que es Heidelberg. Y por el lado francés, del otro lado del Rin, está Estrasburgo, que es una ciudad también muy importante. Ya veremos que estas proximidades, estas fronteras tienen mucho que ver con ciertos aspectos que nos interesan. Entonces, hay dinero, hay gente interesada en promover este proyecto, tenemos entonces factores bastante interesantes. Pero además de todo, Martín Tobar Ponte, un terrateniente muy importante, descendiente de condes de la vieja colonia, decide ceder las tierras, no habla de donación en ese momento, cede las tierras, las pone a disposición del proyecto. Y esto es muy importante. O sea, están todos los factores resueltos. Dinero, tenemos tierras, la zona donde va a estar alojado y tenemos los promotores, que realmente se dedican a ver cómo van a poner en práctica el proyecto. Entonces aquí comienza la gran aventura. Esta gran aventura, que comienza en 1843, se inicia en Endingen, que es una de las ciudades de Karlstuhl. Es decir, Karlstuhl es literalmente traducido es la silla del emperador. Eran unas elevaciones que había en la zona y era una zona además que, como les digo, la más cálida de toda Alemania y tenía la virtud de ser muy apta para el cultivo de la vid. De modo que la gente en la zona vivía de la vitivinicultura. Muy importante. El proyecto se pone en marcha. Codazzi y Benitz se van para Alemania y por supuesto como Benitz es de Endingen, es el que comienza a propagandizar, realiza hasta una especie de brochure, de folleto para dar a conocer esta idea. La idea inmediatamente, y ya veremos por qué, va a tener una repercusión muy grande. Hay mucho interés de salir del territorio. Entonces se inician las gestiones, comienzan a inscribirse los interesados
para, bueno, ir cumpliendo con los distintos requisitos que había. Aquí se da el embarque en el ABRE, 19 de enero. Tienen que ellos, para poder pasar al ABRE, vamos luego a indicar algunas características de todo este problema, tenían que llegar a Estrasburgo, cruzar la frontera. Eso era un problema, ya veremos por qué, pero todo eso se logra porque hay un apoyo gubernamental. Luego van a tener que sufrir una epidemia en plena travesía, una cuarentena en La Guaira y en Choroní, una recepción del general Páez en Maracay, pero aquí esto es como la aventura. Este barco que está aquí no es el Clemence. Ellos vienen en un barco llamado Clemence cuando salen del Havre, que es, el Havre es el puerto que está en el estuario del río Sena, prácticamente frente al Canal de la Mancha. Y un puerto muy importante, ¿no? Evidentemente. Y este no es el Clemence, pero es exactamente igual. Imagínense ustedes 374 personas o 390 según los cálculos, porque no coinciden los cálculos que tienen unos autores y otros con respecto a toda la gente que salió allí. Ese es muy parecido y era el que se solía usar para los viajes transatlánticos en esta categoría. Entonces aquí lo que yo les estoy resumiendo es esto. Fíjense, gestiones, se embarcan, todo parece muy maravilloso, pero en plena travesía estalla una epidemia de viruela, 14 muertos. Ya comenzó el viaje un poco mal, evidentemente. Cuando llegan a La Guaira, por supuesto no pueden bajar, tienen que cumplir con el requisito de la cuarentena, pero tampoco los dejan bajar luego. Hay miedo a que hayan quedado tal vez el resto del virus. Y luego se dirigen a Choroní. Y en Choroní también tuvieron que cumplir con una cuarentena de unos 16 días. O sea que fue todo muy, muy problemático. Nada fue fácil. Finalmente desembarcaron. El camino terrestre no fue nada fácil. Piensen que esa zona es una zona selvática. Los caminos todavía no habían sido acondicionados. Y por fin, en Maracay son recibidos por el general Páez. Este es un hecho importante. Luego tienen que dirigirse a La Victoria y por fin llegan al Palmar de Cagua, que es la zona próxima donde va a instalarse la colonia Tovar, porque ya se había hecho un estudio previo. Debo aclarar que tanto Codazzi como Benitz llegaron en 1841 a Venezuela a estudiar dónde se iba a instalar. Y ya se tomaba en cuenta que las tierras iban a ser las que estaba cediendo el no conde, ya no era conde, era descendiente, Martín Tovar Ponte. Pero Benitz se queda en Caracas y Codazzi se va a la zona. Hay otra versión que dice que fueron ambos. Por eso les digo que las versiones no son muy cercanas y a veces uno duda de cuál es verdaderamente la certera. El hecho concreto es que, de acuerdo a la descripción que se encuentra en el boletín, es Codazzi que con un grupo de peones y de ayudantes comienza a hacer la investigación de dónde lo van a ubicar y llegan a esta zona, que es la zona donde estarían más bien las cabeceras del río Tuy, y consideran que es la zona más apta para futuros cultivos y para aclimatar a esta población que va a llegar. Ahora bien, ya tenemos el viaje. Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué vienen estos inmigrantes? ¿Cuál era el problema que tenían para querer emigrar? Nosotros conocemos la realidad venezolana y sabemos que hay una emigración muy fuerte por determinadas condiciones y sobre todo de carácter económico. Son las predominantes. Pero ¿cuáles eran los problemas que tenían? Bueno,
esta situación política que estoy dejando ahora como para poder explicar toda esta situación es la siguiente, y esto se va a relacionar mucho con los primeros tiempos de la colonia. En Baden era el Gran Ducado, dominaban unos príncipes que eran demasiado despóticos y la gente estaba pasando hambre en aquel entonces. 1839, 1840, 41 fueron épocas de pésimas cosechas. Por ejemplo, hay correspondencia que indica que en el año 39 hubo unas tormentas tan fuertes que destruyeron prácticamente todos los cultivos de la vid. Y esa gente quedó sin ingresos. Comían una vez al día, con un poco de suerte. La natalidad en esa época había aumentado, pero también había aumentado la mortalidad. Así que de pronto nacían 51 niños y moría otro tanto. Era realmente una situación muy difícil. Además, los tributos que imponían los príncipes eran tan pesados que, además de esa pésima condición económica en la que estaban, no podían pagar y estaban endeudados. Y por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la situación política, porque la situación política tiene una gravitación enorme en todo esto. ¿Y cuál es? Que ese estado de Baden está ubicado en la frontera con Francia. Y estamos en 1840. La influencia de la Revolución Francesa ha sido muy importante. Ellos han conocido lo que pasó allí, tienen un conocimiento y ya hay una politización entre los miembros de estos grupos que están tratando de emigrar y de otros que, bueno, han tenido que permanecer porque era imposible que salieran todos. Ajá. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos la fecha en que se está produciendo esto, nos llama la atención y es una etapa prerevolucionaria. Quiere decir que en Baden hay un ambiente realmente de mucha tensión política por la oposición a ese despotismo de los príncipes, porque hay una influencia de los franceses y también la influencia de los parientes que lograron irse a los Estados Unidos de Norteamérica y de donde recibían información a través de cartas que les indicaban que allí había libertad, que había una república, en fin. Entonces, aquí ya hay un elemento de politización e incluso se presume, y estos son documentos diversos que yo he consultado, no coinciden todos, pero se está presumiendo que Alejandro Benitz no estaba en París solamente haciendo trabajos y ayudando en este caso al Atlas de Codazzi, sino que tenía alguna función política, pero no es muy claro ese punto. De modo que lo dejo como un elemento. Lo cierto es que estamos en una etapa prerevolucionaria. ¿Prerevolucionaria con respecto a qué? Al estallido de las revoluciones de 1848. Y uno de los centros de esa revolución fue Berlín, por un lado, y Baden por el otro. Entonces no es casual que esta gente quiera irse porque hay demasiados hijos que alimentar, hay deudas, hay conflictos y algunos tal vez quisieran, bueno, buscar tierras con mayor libertad, con otras condiciones. Venezuela era un país republicano. Hay un estudio, yo realmente he conseguido muchísima información gracias a la Stiftung Colonia Tovar, que es la Fundación Colonia Tovar que fundó Konrad Koch hace ya muchos años. Y allí ellos tienen una página y publican una serie de cuadernos, los Schriftenreihe, en los cuales hay descripciones
Algunos documentos son de Konrad Koch, otros de otros investigadores, y allí en alemán está muy bien explicado, bueno, muchísimos de los problemas que tienen que ver con la colonia Tovar. Está exclusivamente dedicado a la colonia Tovar. Felicito a la gente de la Stiftung Colonia Tovar por mantener ese sitio, ¿no? Aunque hay un archivo histórico también en la colonia, ¿no? Aquí. Pero ellos han documentado allí todo lo que recogió Konrad Koch, que en su debido momento ya nos referiremos. Entonces, concluyendo esta parte, tenemos económico y social una situación pésima. Desde el punto de vista político, hay un ambiente prerevolucionario. Heidelberg es el centro de la revolución de 1848 en Baden. Y Heidelberg está a una distancia muy corta de estas ciudades que componen ese conjunto, esa zona de Karlsruhe, Endingen y otra cantidad de pueblos. Pero como Endingen era el de la ciudad natal de Benitz, es la que se convierte en el centro de todo esto. Entonces ahí hay una explicación. Se puede unir con algo de lo que viene después. Ahora bien, ¿cómo salían estos inmigrantes? ¿Tenían libertad para salir como quisieran? No. Tenían que pedir un permiso para salir. Para poder salir tenían que tener dos condiciones. Una, no tener deudas. La número dos, tener el dinero para el pasaje. Nadie tenía dinero para el pasaje, las deudas no se podían pagar. Pero he aquí que Benitz aparece con la solución salvadora. ¿Cuál es la solución salvadora? Aquí ustedes pueden irse a Venezuela porque tenemos el dinero para pagarles el pasaje. Luego, eso se costea ahora, pero luego ustedes irán devolviendo ese costo en el futuro cuando ya estén trabajando en Venezuela. La solución máxima. ¿Qué hubo con las deudas? Si no tenían deudas, no hay referencias al respecto, pero lo importante es que esa gente disponía de dinero efectivo para pagar el pasaje. Ya, eso era lo máximo. Problema resuelto. Entonces, las gestiones para la salida de los inmigrantes comenzaron a hacerse sobre esa base. Fueron los afortunados. Un grupo de afortunados. Algunos dicen que fueron 390. Le restan 14 de los que murieron, pero algunos incluyen a Codazzi, otros no incluyen a un recién nacido que hubo en el viaje. Bueno, el hecho es que hay unas cifras un poco distintas, pero no son abismalmente distintas. Bueno, el embarque, todo esto ya lo hemos visto. Bueno, si fuera poco la epidemia de viruela, también hubo un conato de incendio dentro del barco. Realmente no fue nada agradable. Luego hubo una etapa en que prácticamente no podían navegar porque era un barco a vela, como ustedes pueden ver, y los vientos no eran propicios. Otros momentos de tormentas. Un viaje bastante accidentado. Y lo que ya les he comentado con respecto a esto, pero aquí es importante esto que quede en claro, ¿por qué se sale de allí? Es una necesidad. Había mucha más gente que quería irse, pero no todos podían conseguir un pasaje que en ese momento era gratis. Muy bien. ¿Quiénes son esos inmigrantes? El total, aquí si ustedes suman, les da 374, pero que no responde a los 390 de que se habla antes, pero bueno, eso es un problema menor. 145 hombres, 96 mujeres, 133 niños, bastantes niños. Lo predominante la religión católica, también predominaban alfabetos. En general, el predominio es de gente que sabía leer y escribir. Y hablaban un dialecto muy local, por supuesto todos los dialectos son locales, pero este era un dialecto muy exclusivo de esa zona, que es el que van a mantener luego en su colonia. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? De todo.
tejedores, agricultores, tenemos artesanos, zapateros, carpinteros, sastres, herreros, talabarteros. Yo no coloqué absolutamente todos los oficios, entre otros. Venía médico y un maestro, dos maestros, perdón. Entre todos, no solamente había alemanes, había 14 franceses y un italiano, pero estos cuando llegaron se fueron rapidito de la colonia Tovar. O sea, utilizaron el viaje para poder salir. Ajá. Ahora bien, los primeros tiempos. Los primeros tiempos no fueron fáciles. No había vías de comunicación para ir desde la colonia Tovar hasta digamos, hasta la Victoria. Eso era realmente una proeza, porque el camino estaba apenas trazado, era bastante dificultoso. Sin embargo, ellos comenzaron a desarrollar las actividades agrícolas en el momento en que comenzaron, porque cuando ellos llegan ya se había preparado un poco el terreno, se habían construido una serie de chozas, algunos hablaban de barracas, pero parecían chozas, no tal vez como las que aparecieron en la fantasía de Bellerman, pero digamos unas pequeñas viviendas. Y luego comenzaron a trabajar en forma muy rápida. Elemento curioso, muy curioso, es que se publicó desde el inicio, desde 1843. Ellos llegan prácticamente en abril y al mes o a los 2 meses están redactando un boletín bilingüe que tiene 4 números entre 1843 correctamente y uno en 1845 y luego desaparece. Se dice que hubo conflictos entre Benitz, que era el litógrafo que sabía de impresión, trajeron una imprenta, claro, trajeron los elementos para fabricar cerveza, traían equipos, utensilios de todo tipo. Salieron 5 números y nunca más. Era bilingüe, pero era un poco idílico, ¿no? Es decir, prácticamente a los 4 o 5 meses tenían un éxito tan grande con el cultivo del trigo y de todos los artículos que parece un poquito sorprendente. No sé hasta qué punto estaban exagerando, pero es posible que sí. Un historiador, a través de la crítica histórica, podría ir desmintiendo algunas de esas noticias, tal vez. Una noticia que fue muy triste, fue muy sentida por todos los colonieros, fue la muerte en diciembre de 1843, hacia finales de 1843, de Martín Tovar Ponte, o sea, el benefactor, el que les cedió las tierras. Ahora bien, hubo un segundo contingente que llegó, pero con un número mucho menor de familias que venían ya de otros estados, no de Baden, de Hessen, Mecklemburgo, de otros sitios, que se instalaron en el Jarillo, que todavía existe, está a una distancia corta de Colonia Tovar, eso fue en 1851, tuvieron, bueno, cierto éxito allí, pero ellos sí luego tuvieron que comprar las tierras. Es otra, no se ha hecho así como un estudio realmente de una investigación profunda sobre el caso del Jarillo, pero algunos del Jarillo luego se fueron a la colonia Tovar, cuando la colonia Tovar estaba un poquito más, digamos, próspera. Y comienzan en estos primeros tiempos a surgir desavenencias, que son las que vamos a ver ahora. Ustedes saben que cuando hay grupos humanos, los problemas y la conflictividad no tarda en aparecer, siempre está allí como una espada de Damocles que puede significar destruir los mejores objetivos. Un primer elemento que, de acuerdo a las lecturas que se pueden desprender
de los cuadernos publicados por la página de Stiftung Colonia Tovar es que en forma inmediata, a los 8 días, ya se habían conformado y llegaron a la Colonia Tovar en un consejo comunal, en alemán Gemeinderat. Curioso. Hay un concepto político que ya está presente allí. Se advocan al patronazgo de San Martín de Tours, nombre que se le otorga justamente por Martín Tovar Ponte, considerado su benefactor, porque en realidad esas tierras le fueron asignadas gracias a la benevolencia de él, no en propiedad. Pero Agustín Codazzi, que tiene una formación militar, por otro lado, es geógrafo, pero tiene una formación militar, no es precisamente muy democrático en sus acciones. Él es una especie de comisario de esa colonia que lo dirige, bueno, fue el emprendedor finalmente, y comienza a establecer una serie de normas, de prohibiciones de salida, de controles sobre la población muy estrictos, y en un determinado momento un grupo de 5 o 6 de los que habían llegado a la colonia hicieron una escapadita, se hicieron un viaje secreto que, bueno, sabrían algunos de sus compañeros, a Caracas, porque querían buscar contactos con algunos otros alemanes que estaban ubicados en Caracas. Esa era la idea básica de este grupo. Ellos fueron para allá, no sabemos qué relaciones establecieron o qué no, regresaron, y cuando regresaron, Agustín Codazzi, al saber que ellos se habían, digamos, fugado porque no habían solicitado autorización, los castigó y los hizo encarcelar en La Victoria. Aquí otro elemento que nos indica que aquí esta gente venía en busca de libertad, venía en busca de una tierra de libertad, y es que estaban hastiados del dominio de los príncipes, de los duques de Baden. Y entonces ahí se produce una reacción prácticamente masiva de la sociedad, de protestas, tumultos, hasta disparos hubo. Fue necesario controlarlo con fuerza que venía de La Victoria. Disolvieron el Consejo Comunal, Gemeinderat, que era como el símbolo de esa libertad que estaban adquiriendo los colonieros, y se disuelve el Consejo Comunal. Luego se va a reeditar, pero por el momento esta era la política un poquito bastante autoritaria de Agustín Codazzi, que tenía como segundo a Benitz, que en este sentido Benitz era como un poco más obediente a las órdenes de Codazzi. Pero el problema es que ante esta situación hay una deserción enorme, y de esos 374, ya sean 2 más o 2 menos, queda prácticamente la mitad. 174 personas quedaron en la colonia Tovar después de estos acontecimientos. A tal punto fue la reacción. ¿Y para dónde se fueron? Haciendas cercanas, algunos a trabajar como jornaleros en otros sitios, en fin, diversos destinos. La situación fue tan tensa que finalmente Codazzi abandona Colonia Tovar. Por otro lado, pesaba un asunto que yo lo tomo también de estas fuentes, y cuando hago esta aseveración, que es una aseveración más grave, pero que era lo que se decía en el momento, y repito, está en las fuentes de Stiftung Colonia Tovar, en los cuadernos, es que se había aumentado
la deuda. O sea, ellos debían una determinada cantidad. Cuando de pronto se les plantea cuál es la cantidad que se debe y era como el 50% superior. Entonces comienza a haber también una desconfianza con respecto a la administración de Codazzi. Ese fue uno de los aspectos. En 1845 Codazzi, pienso yo que como tan enfrentado en una situación tan tensa, decidió abandonar la colonia. Y se fue para Barinas, donde fue gobernador, luego él cumplió otras funciones, él estuvo viajando en realidad de un lugar para otro, acompañó a Páez en la campaña del año 48, luego se fue para Colombia y murió en Colombia unos cuantos años después, pero ya Codazzi no tuvo más que ver con la colonia Tovar. Y queda Alexander Benitz a cargo de la conducción de la colonia, que era un hombre muy trabajador, y que realmente tenía una relación mucho más amistosa pues con la población. Muchos regresan. Después que Codazzi se va, hay un regreso de muchos de los colonieros. Eran épocas difíciles. Es difícil instalarse en un lugar, es difícil establecer nuevas relaciones, es muy complicado poder tener lazos de amistad. Siempre comienza a haber rivalidades por las tierras que se asignaban. En fin, es problemático. Entonces, aquí hay un hecho muy importante que es para una satisfacción enorme, enorme de los habitantes de la colonia Tovar, que es cuando Manuel Felipe de Tovar, sobrino de Martín Tovar Ponte, que murió en el 43, y él hereda estas tierras, decide donarlas. O sea, gratuito, ya no tienen que pagar absolutamente nada. Y en uno de estos documentos que yo leí, precisamente en una carta de Benitz a su familia, el papá de Benitz, que era de ideas republicanas muy claras, tuvo lágrimas en los ojos de emoción de pensar que por fin su hijo al menos estaba en un sitio donde había recibido en propiedad una tierra. Hay un caso, yo lo voy a referir, no lo tengo para nada incluido aquí, pero lo voy a referir, que es una salida de inmigrantes alemanes, pero para Perú, que fueron para Posuzo, 2 veces Z, P-O-Z-U-Z-O. Y ellos salen en 1857 de otras, no de Baden, de otras partes de Alemania, y se dirigen en un barco. Pero imagínense ustedes que no existía Canal de Panamá, por lo tanto, tuvieron que dirigirse por todo el Atlántico hasta el Cabo de Hornos, allí hacia el norte, Pacífico, hasta que llegaron al Callao. Del Callao los llevaron hacia otro sitio y de ahí fue por río, luego otra parte terrestre, y eso era hacia el lado de la selva amazónica. Esa colonia todavía existe. Incluso hubo 2 contingentes, pasaron realmente una vida muy, muy terrible allí, porque no tuvieron el apoyo que se les dio aquí. Porque si algo hay que marcar en todo esto es que, por empezar, pasaje tuvieron, debían luego irlo reintegrando, pero había unos plazos, no había tampoco un lapso fijado de una manera tan terminante. Teníamos también la recepción del propio general Páez en Maracay a los inmigrantes que están llegando. Ya tenían un terreno preparado, se había hecho un estudio previo. Había toda una organización que, claro, ya en los problemas internos de la comunidad, eso el gobierno nacional no tenía nada que ver. A lo sumo, algunos que se quejaban ante representantes diplomáticos, pero que estaban, por supuesto, en la lejanía.
Entonces, les quería referir que hubo otra experiencia, pero fue una experiencia bastante más dura que esta, y creo que no tuvieron el aval gubernamental que llegaron a tener en Venezuela. En ese sentido, la administración del general Páez fue bastante magnánima en ese sentido, en la recepción de estos inmigrantes. Aquí les quiero mostrar un caso, esto está en la fundación. Fíjense, esta casa, la casa vieja que ven, esta es la casa de Alexander Benitz, y pareciera ser por el número que está por aquí abajo, que es de 1844, o sea, de muy reciente. Esta era la fisonomía de la casa. Exactamente en este lugar se fundó luego, y esto por eso dice actualidad, se fundó una casa que tiene en el sótano un sitio que es de cervezas, en fin, tipo pequeño restaurante o algo por el estilo, ¿no? Pero este era el antes y el después. Pero precisamente en esa publicación están las dos visiones, ¿no? Cómo era la casa de Benitz en el pasado, y luego ya por supuesto todo eso fue pasando. Imagínense, son muchas generaciones que pasan, pero es un caso curioso, ¿no? Ver el antes y después de estas viviendas. Bueno, hay una situación que es innegable. La colonia Tovar se mantiene aislada durante un siglo. Prácticamente un siglo. Se mantiene aislada porque tiene una normativa social demasiado rígida, hay demasiados prejuicios en relación a los criollos, tratan de no mezclarse para que no haya mezcla de sangre y se mantenga la comunidad alemana como tal. Estaba prohibido el matrimonio con personas ajenas a la comunidad, y si se daba esa situación, ese habitante que se había casado con alguien de fuera debía retirarse de la comunidad. Hubo problemas para establecer una educación formal. El primer maestro, que era una maravilla, hablaba 5 idiomas, incluso el latín, tuvo problemas con los padres, problemas de la movilidad de los niños para llegar a la escuela, en fin, una serie de conflictos que lo llevó a la renuncia. Y durante el siglo XIX, varios maestros pasaron por allí, alguno duró 3 años porque falleció a los 3 años, en fin, hubo situaciones de esa naturaleza. Prácticamente es en los años 20 que la atención educativa se regulariza. Pero hasta este tiempo ellos se mantienen aislados porque además quieren estar aislados. No quieren mezclarse con la otra población. Y cuando ellos vendían café, porque ese fue un producto que les producía ingresos importantes, aparte de las hortalizas y demás, todo eso lo llevaban con arrieros de su propio grupo étnico. Pero comienza a darse una tendencia a la apertura. Y en los años 20 se va a ir, ya les digo, hay una escuela federal, va a aparecer, bueno, el maestro alemán, pero después también tiene maestro español. Los servicios religiosos, que también fueron muy discontinuos porque no encontraban un sacerdote que permaneciera durante largo tiempo en el lugar. Y aquí hay algo un poquito interesante y sospechoso, porque en realidad en las versiones que yo leí lo ven todos como algo ideal. ¿Qué ocurre? Una comunidad situada en un sitio recóndito de Sudamérica, que se mantiene con las mismas tradiciones, el mismo dialecto, que no se ha modificado en nada, aunque hubo alguno que otro viaje y tuvieron visitantes, pero visitantes muy, digamos, que no permanecían allí, sino tal vez unos meses. Bellerman, el consejero Lisboa, Pal Rosti, Karl Moritz, hubo varios visitantes, pero no de permanencia continua. O sea que, y además todos ellos hablaban el alemán y por lo tanto se entendían.
Pero hay algo curioso, y esa curiosidad yo no la vi reflejada en lo que realmente estaba significando. Resulta que estos personajes eran un grupo que estaba mostrando que ellos conservaban todo lo que habían traído de 1840 de Baden, lo habían trasladado aquí, y aquí se congeló, aquí se inmovilizó, fue inalterable, quedó todo igual, con algunas modificaciones que naturalmente introdujo la práctica cotidiana. Ajá. En 1936, y esta fecha yo se las marco de manera especial, hay un interés de antropólogos alemanes por estudiar el caso. Y aquí viene una asistente de un antropólogo, Rita Hauschild, y el antropólogo era nada más ni nada menos que Eugen Fischer. Claro, ninguno de nosotros conoce a Eugen Fischer, pero Eugen Fischer, estamos en 1936, periodo de ya el régimen alemán nazi. Eugen Fischer era un funcionario importantísimo del gobierno alemán y estaba dentro de la línea de la eugenesia, de la selección de los elementos técnicos, y fue uno de los que propició a través de sus investigaciones la necesidad de exterminar a todos aquellos que no cumplían con los requisitos de la perfecta anatomía y características que debían tener los arios. Esa es la época. Y Eugen Fischer es ese personaje. Es un personaje que luego, bueno, él permaneció muchos años. Creo que no fue catalogado como criminal de guerra, pero fue un nazi que estaba en investigaciones antropológicas de ese carácter y mandó a su asistente. Y la asistente hizo estudios de antropología física, medición de cráneos, los colores de ojos, las estaturas, características físicas, etc. No sabemos cuáles fueron los resultados del estudio, pero evidentemente estaban tratando de identificar cómo era físicamente esa comunidad tan extraña que estaba ubicada en el estado Miranda. Un hecho curioso. Muchos lo han alabado como un interés que se tenía en Alemania con respecto a esta comunidad, pero ahí el interés es como un poquito más sospechoso, ¿no? Lo dejo como una idea. Luego ya comienza un poquito la apertura. Recuerden que aquí estamos en la Segunda Guerra Mundial. Hay una escuela alemana que tiene problemas. Todas las escuelas alemanas de Venezuela, las Deutsche Schule, tuvieron problemas porque generalmente cantaban el himno alemán en vez del venezolano, y tenían una educación muy tendiente a justificar la política del Führer, Adolfo Hitler. Entonces aquí incluso hubo que cerrar la escuela. Lo mismo ocurrió aquí en Caracas con la Deutsche Schule, por esas mismas razones. Pero en 1942 Colonia Tovar escala y llega a la categoría de municipio. Eran las épocas de Tomás Pacanins como gobernador de Aragua. Se la eleva. Ya ahora está un poquito más acercándose al entorno. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la apertura es mayor. E incluso llegan inmigrantes de Alemania huyendo y se instalan en la colonia Tovar. Este es un detalle interesante. Profesora, lamento interrumpirla. 10 minutos más nos quedaría. ¿Cree lograr su objetivo en los siguientes 10 minutos o necesitará un poco más? Sí, tal vez, bueno, de 10 minutos y tal vez 15, exagerando. Ok, está bien, seguiremos.
por avisarme, porque yo me olvido. Yo comienzo a hablar y nunca me reloj, jamás. Esa es mi práctica desde hace décadas. Bien. Está bien, prosiga. Colonia Tovar se transforma en esto que yo les digo aquí, un fragmento de la sociedad decimonónica de Baden congelada en un sitio recóndito sudamericano. Es decir, la gente de Baden, de Endingen, de Emmenungen, de todos esos sitios de Karlsruhe, fueron evolucionando a lo largo del tiempo, pasaron guerras, pasaron vicisitudes, etcétera. El dialecto se fue transformando, las costumbres se fueron transformando, etcétera. Pero quedó en la colonia Tovar un rincón en el cual esa sociedad de 1840 de Baden quedó como congelada. Por eso fue la curiosidad y por eso se transformó en un objeto de estudio. Y esto es obra de Konrad Koch, un personaje muy interesante. Él nació en Berlín en 1920 y vino a Venezuela la primera vez teniendo apenas unos 30 años para trabajar para el Ministerio de Agricultura y Cría como fotógrafo en el Parque Henri Pittier. Y bueno, y en ese viaje, estamos hablando de los años 50, él conoció la colonia Tovar y se compró una casa en la colonia Tovar. Se enamoró del sitio, pero luego volvió a Alemania, estudió antropología y sociología, que son dos disciplinas que generalmente se enseñaban juntas. Aquí en Venezuela, de hecho, era antropología y sociología y luego se separan. Y decidió volver en 1964 a Venezuela, ahora sí, a estudiar a la colonia Tovar. Consiguió un financiamiento de 4 meses y con un ayudante comenzó a ir casa por casa, a hablar con la gente, me imagino que con dificultad porque todos hablaban todavía el dialecto, pero para un alemán a lo mejor ese entendimiento del dialecto es un poquito más fácil. Y entonces, bueno, ya que buscaran en sus desvanes, en sus sitios, en el sótano, los papeles que tenían guardados, y comenzó a hacer un trabajo de campo en la que hizo una recolecta de documentación escrita de cartas que se habían recibido, de objetos, de elementos, y sobre todo de la parte lingüística. Entonces hizo grabaciones de las entrevistas, y eso fue la base para estudios lingüísticos posteriores, naturalmente, porque lo que ellos hablaban ya no se hablaba igual en Baden. Fíjense lo interesante, es como si fuera una ventanita, quedó la ventanita y esa ventanita se congeló y ya no tuvo salida. Ese fue el caso de la colonia Tovar, por eso el interés por ese objeto de estudio. Y se hizo una reconstrucción genealógica completa de todos los habitantes con respecto al pasado y de qué familias venían de allá. Piensen que eran como 8 o más generaciones. Y investigaciones sociológicas de cómo era el comportamiento, el rol de la mujer, las relaciones de familia, matrimonios, etc. Una de las cosas que se determinó es que no hubo cuestiones de incesto, sí matrimonios admitidos de primos segundos y primos hermanos, incluso en algunos casos, pero toda esa historia o ese mito con respecto a enfermedades derivadas de relaciones de carácter endogámico no fueron comprobadas ni por las investigaciones de Konrad Koch. Me remito a lo que fue resultado de estas investigaciones. Muy interesante, llegó a elaborar un borrador de un diccionario con alrededor de 700 expresiones que prácticamente ya no se conocían en el territorio natal. Tradiciones musicales, costumbres propias de inicio del siglo XIX de Baden, conservadas en Tovar, que ya habían quedado en el olvido, ¿me entienden? Es un retazo de Baden, pero 120 años después. Y entonces, cuando él regresa a Baden,
Endingen, decide crear, le da conferencias, da a escuchar las grabaciones de las entrevistas, y la sorpresa es tan grande de todos los amigos que comienza a darse una relación muy estrecha, y ahí se crea el círculo de amigos de la colonia Tovar en Endingen. Endingen, sobre todo, aunque habían venido de otros lugares, pero Endingen era el centro y era el sitio de Benitz. Y luego se creó la Stiftung Colonia Tovar, donde se conservaron muchísimos materiales que luego fueron donados recientemente, hace unos 12 o 13 años atrás, a Tovar, a la Colonia Tovar, donde hay un museo histórico que guarda todo un conjunto de elementos de correspondencia y demás. Entonces, luego ya tenemos una integración plena de la colonia a la vida regional. Bueno, los servicios eléctricos cuando llegan en 1960, cuando se construye finalmente la ansiada carretera que uniera Colonia Tovar con Caracas, en 1963 es que se termina, y es la que pasa por el Junquito. Ya desde el 73 comienza a haber un intercambio de viajes de tovareños a las tierras alemanas y viceversa, ¿no? Es decir, hay ya un intercambio interesante, e incluso se los invita para que se formen en hotelería, en cocina y en labores especializadas, ¿no? Esto es un detalle importante. Y hay un hecho que me llama mucho la atención, que es esta celebración del carnaval con el Jockeli-Verein, que es como una sociedad del Jockeli que se organiza, tiene sus autoridades, su organización, y ellos se disfrazan. Pero esto comenzó a usarse, esto es al revés, esto comenzó a usarse a partir de 1973, antes no existía esta celebración en la colonia Tovar, y está tomada del pasado de las regiones de donde ellos venían. Entonces ahí es donde yo entro en una duda, y la planteo como duda precisamente porque si ellos venían de allí con sus costumbres, etcétera, ¿por qué no incorporaron esta costumbre? O tal vez las condiciones de vida de aquel entonces no daban lugar a que se celebraran carnavales con estos disfraces, ni mucho menos. A lo mejor hubo un periodo de interrupción y esta gente no conoció esa costumbre y la incorporó ahora, y es otra atracción turística que tienen los venezolanos para ver esto. Aquí en la última lámina tenemos, bueno, una pintura de Folgerbs, que es relativamente reciente. Es un paisaje donde aparece la iglesia. Aquí tenemos más abajo una iglesia, pero ya es del siglo XIX, porque en 1862 fue que se construyó la primera iglesia en piedra, realmente. La anterior era muy precaria, casi choza. Esta es, y acá ven el conjunto de gente, vestidos largos, y bueno, y esta es la iglesia que conocemos nosotros actualmente. Y concluyo mi intervención colocando nuevamente a Ferdinand Bellerman con su famoso óleo idealizado, pero lo tengo aquí con la actualidad. En algo se parecen, ¿no? Muchos más tejas rojas, muchas más edificaciones, pero bueno, como él idealizó un poquito el futuro, tal vez aquí esta es la realidad. Y este es el escudo relativamente actual, no tiene muchos años, también es de una idea de un señor llamado Dürr, si no me equivoco, y de Folgerbs, que idearon este escudo que es el emblema de la colonia Tovar. Espero haber cumplido con el tiempo reglamentario y espero también haberles dado una visión más o menos acabada, sintética desde luego, porque en
espacio de tiempo es imposible hacer una explicación mucho más amplia y más profunda. Realmente quise darles la idea de los infortunios que tuvieron que pasar aquellos emigrantes desde sus inicios, infortunios terribles, pérdidas humanas, el conflicto de la forma de vida actual, esa influencia política que venía desde Alemania y toda esa problemática, pero luego se estabilizaron y tuvieron entereza como para continuar, mantenerse 100 años, lamentablemente, con unas generaciones que fueron analfabetas porque no tuvieron maestros de manera constante, pero sí lograron transformar ese espacio selvático en una zona de cultivos, de producción de artículos para la Y alimentación. autarca sobre todo, ¿no? ¿Perdón? De manera autárquica también, ¿no? Exacto, de manera autárquica. Y eso es realmente un mérito muy importante, claro, muy característico tal vez de los alemanes que no querían tener contacto con el entorno criollo, mantener cerrados. Claro. Esa fue su característica y repito, espero haberles brindado una visión, aunque sea muy general, pero que explica cuál fue su origen, su evolución y cómo fue redescubierto por los antropólogos. Allí algo que, bueno, ya no existía en Alemania, pero sí existía en un recóndito confín de un país sudamericano. Muchas gracias por su atención. A usted, profesora Banco, de verdad, coincido con usted, es un tiempo muy breve para todo lo que podemos examinar y acariciar de este gran tema, de verdad. Apenas lo que nos dio fue un muy superficial pincelazo, pero creo que muchos comparten mi opinión en que lo disfrutamos muchísimo. Invito a la audiencia que nos siguió durante todo su ponencia, sigue allí fija. Los invito a que nos escriban algunas preguntas. Con gusto tenemos minutos extras para ello. Y mientras escriben las preguntas, le comento o le cuento una anécdota, profesora Banco, en que una vez, hace quizás unos 10 años, estuve por allá. No sé, era la cuarta, quinta vez que iba. Y yo hablaba con jornaleros, de verdad, colonieros. Y un par de ellos eran descendientes de franceses, lo cual en ese momento yo no creía. Ajá, porque venían franceses, sí. Sí, y con un gran orgullo me los habían dicho, no, nosotros somos de la colonia Tobar, pero no somos alemanes, somos franceses. Y era una de las preguntas que tenía para hoy. Creo que tenemos una pregunta. Eva Serrano, te doy el floor. Floor is yours. Hola, buenas noches. Gracias, Ronald. Primero que nada, gracias